Seguramente si les digo que en las próximas elecciones al Parlamento de Europa nos vamos a encontrar con una persona de la provincia de Almería, pues me dirán, está claro, Carmen Crespo va de número 2 al Parlamento Europeo por el Partido Popular, o sea que va a ser europarlamentaria seguro. Claro, pero si ya les digo que además es una persona de elegido, pues me dicen, no, no, hombre, a ver, no te equivoques, es de Poniente, pero es de Adra, no es de elegido. No, yo le hablo de una persona de elegido, le hablo de Javier García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Rafael. Gracias por esta invitación. Bueno, un saludo para toda la gente que nos va a acompañar, que va a escuchar esta entrevista. Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, les tengo que contar que Javier García, aunque nacido en Ejido y ejidense por lo tanto, pues es doctor en Historia por la Universidad de Granada, profesor en la Pompeu Fabra de Barcelona y en su currículum también nos encontramos que ha sido investigador en la Universidad de Berkeley en California, en la de Coimbra, en fin, que como diríamos, que tiene estudio. Bueno, ¿cómo es eso de que un ejidense lidere la candidatura, que todavía no lo habíamos dicho, ahora Andalucía, que es la candidatura andalucista que va a las próximas elecciones europeas? Bueno, pues yo creo que como todo tiene su sentido, yo soy hijo de mi tiempo, hijo de mi generación. Tú conoces bien la provincia de Almería, la gente que nos escucha también. Yo soy hijo de migrantes de las migraciones interiores en Andalucía. Mi padre, familia paterna es de Granada, del Valle de Lecrín, y mi familia materna es de la Alpujarra, ¿no? En los años 70 hubo, para quien no lo sepa, unas grandes migraciones interiores. Yo siempre digo que las migraciones a Cataluña también fueron acompañadas de otras migraciones internas que, bueno, de alguna manera fueron igual de desestructurantes o de, ¿no? digamos, de traumáticas, porque corta la memoria de muchos andaluces respecto a, digamos, a las comarcas de las que eran su familia, ¿no? Mi familia llega al Ejido, en el boom de la agricultura, se dedican a la agricultura durante muchos años, y yo, como mi hermano y mis primos, toda la parte que fueron de esta migración interior a Almería, volvemos a Granada a la universidad. Yo vuelvo con 17 años a la casa de mi tía, y esa es la historia un poco de mucha de mi generación de ejidenses que nacimos en el Ejido, nos criamos en el Ejido, pero desde fechas muy tempranas ya pues nos fuimos a estudiar. Y bueno, también en este sentido soy hijo de mi tiempo, es que mi generación, como tú sabes, pues fue una generación que de alguna manera para la familia culminaba, ¿no? Varias generaciones de trabajo intenso en la tierra, primero como jornalero, luego como propietario, con un pequeño ahorro. Pues la obsesión de la familia era que los niños fuesen a la universidad, ¿no? No es algo que nosotros escogiésemos individualmente, podríamos decirlo, sino que fue más bien una tendencia sociológica de que los niños tenían que ir a la universidad. Y bueno, pues acabó la carrera en el año 2008, crisis económica, y eso hizo que por una serie de circunstancias casi de casualidad, pues me volcara más con la investigación que con la oposición y la docencia, ¿no? Bueno, eso me ha llevado a diferentes universidades y a escribir unos libros, siempre sobre historia contemporánea, Andalucía. Y bueno, pues en ese proceso universitario me involucré en los movimientos juveniles andalucistas, organizaciones como Jaleo, como las Juventudes del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Y eso me llevó siempre a tener un compromiso y a comprender, yo creo que también como mi generación, que la política en el Estado español hoy pasa por la cuestión territorial. Y que la única forma de democratizar en un sentido profundo es construir, digamos, democracias territoriales ajustadas al territorio, entendiendo las necesidades de cada territorio y de cada periferia, ¿no? Yo creo que en este caso Andalucía se está incorporando a esa política soberanista que ya han emprendido otras naciones del Estado. Y bueno, pues alguien de Granada, de alguna manera, pues yo creo que eh, tiene que ser un puntal necesario para el andalucismo, ¿no? Salir de la zona de confort, de Sevilla, Cádiz, y tener un discurso que involucre y que interpele a las masas y a las clases populares de otros territorios, ¿no? De otras provincias. Ujú. Sí, ¿a qué atribuye que, y se lo digo como andalucista, pero también como doctor en historia, quiero decir, que con conocimiento de causa, podríamos decir,
a que desde que desaparece el Partido Andalucista nazcan andalucismos por todos sitios. No me refiero tanto a que el Partido Popular diga ser andalucista, porque lo lleva diciendo desde mucho tiempo antes. También entiendo que con una idea de ganar el gobierno de Andalucía, pero lo lleva diciendo por lo menos desde la época de Javier Arena. El Partido Socialista Obrero Español también lleva algunas décadas, no demasiadas, atribuyéndose el ser andalucista. Me refiero más bien a que han salido como hongos montones de partidos, partidillos, agrupaciones, asociaciones, todas de índole con el mismo marchamo, andalucista de izquierda. Claro, uno dice, bueno, ¿qué diferencia unas de otras? Bueno, yo creo que como toda política, digamos, hay una dimensión social, sociológica, quizás o sea, también cultural, y luego esas tendencias sociológicas cristalizan o no en estructuras políticas y en aparatos políticos, en sindicatos, digamos que esta cristalización sería como la última etapa de una conciencia, ¿no? Primero se da a nivel cultural, luego se da a nivel social, se construye un estado de opinión, un sentido común, y estas ideologías, digamos, cristalizan en partidos políticos. Yo creo que el PA, desde lo que yo he llamado en otros sitios, en mis trabajos, la segunda ola, porque la primera ola andalucista sería de Blas Infante, entre 1918, después de la Primera Guerra Mundial, hasta el 36. La segunda ola andalucista, que iría desde los principios de los 70, ¿no? Con la Alianza Socialista por Andalucía, el PSA y el PA hasta 2015, y ahora estaríamos en esta tercera ola del andalucismo de la que me estás preguntando, ¿no? Yo creo que la segunda ola andalucista fue muy importante, ¿no? Para Andalucía y para la historia contemporánea de Andalucía, porque fue digamos, el estallido, la rebelión del 4 de diciembre, que yo llamo la rebelión democrática del 4 de diciembre, que es una rebelión, como toda rebelión, inacabada, como toda rebelión, digamos, con tareas pendientes. Yo creo que también fue importantísima a nivel del Estado español porque abortó un proceso de autonomía a dos niveles, a dos intensidades, que estaban planificando las élites del Estado español, Madrid, Bilbao, Barcelona, ¿no? Los beneficiados del tardofranquismo, los beneficiados de la transición política, y yo creo que esa segunda ola del andalucismo dinamitó ese plan construyendo, digamos, una voz propia, una autonomía para Andalucía que tú bien conoces, y que de alguna manera da lugar al comienzo a la cristalización política de ese autonomismo, de ese andalucismo que Blas Infante nunca pudo ver, ¿no? Yo creo que en el año 2015, por circunstancias que nos llevarían más tiempo, pero de forma resumida, yo creo que el agotamiento del partido andalucista no agota un sentimiento de andalucismo en la sociedad andaluza que reverdece, que aflora. A partir de 2015 piensa que el 15M está muy próximo, la nueva política de Podemos, está en movimientos sociales como el SAT, todas las refundaciones que dieron lugar o sea, que se dieron desde el PA. Y yo sí creo que la sociedad andaluza, a partir de 2015, a partir de esta década, en la última década, podemos decirlo, ha vivido un boom cultural, una nueva conciencia andaluza atraviesa la sociedad andaluza. Yo creo que eso tiene que ver bueno, pues con una crisis de la globalización que hace que las Perdona, sociedades... perdona que te interrumpa, pero claro, dice eso y claro, contrasta con la realidad, contrasta con que hemos visto que en las pasadas elecciones autonómicas, no en estas, sino en las anteriores, incluso con el peor resultado de su historia, el Partido Popular logra la presidencia de la Junta de Andalucía porque suma con Vox y con Ciudadanos. Eh, y en las siguientes elecciones el Partido Popular gana con mayoría absoluta, amplia y fuerte. Y los que decían ser andalucistas o representantes un poco de ese andalucismo de izquierda y, digamos, más auténtico, por llamarlo de alguna manera, se quedan prácticamente en nada, un par de parlamentarios. Si seguimos a elecciones generales o vamos a elecciones municipales, tampoco, no será, y es una pregunta con cierta maldad, que esa tercera ola andalucista donde vive en Twitter y en Facebook.
Bueno, yo creo que son cosas diferentes, que es lo que trataba de decir. Yo creo que hay una parte de andalucismo cultural o sociológico y luego está el andalucismo político, que son cosas que no debemos confundir. En el caso catalán y vasco, por ejemplo, existe el concepto catalanismo y catalanidad, y en galleguismo, galleguidad, pero en el caso andaluz no tenemos andalucidad, tenemos solo andalucismo. Entonces se confunde el sentimiento, el sentimiento regional con el proyecto político. O sea, quiero decir, Juanma Moreno dice sentirse andalucista, pero en realidad se siente andaluz, porque confundimos a veces el andalucismo cultural con el andalucismo político, ¿no? Yo te hablaba de que hay un boom de andalucismo cultural, de identidad andaluza, lo cual aún no cristaliza en un ciclo político. Pero yo creo que sí que hay a nivel cultural, lo vemos con muchos grupos de música, incluso el sentimiento andaluz al interior de los partidos estatales se ha fortalecido. O sea, quiero decir, y esto es lo que trataba de señalarte, que tiene que ver con, bueno, hay una crisis de la globalización que hace que cada pueblo busque sus raíces. Lo hemos visto en el proceso en Cataluña, pero lo vemos también en América Latina, en el movimiento indígena, en diferentes lugares. Esto también tiene una dimensión reaccionaria y conservadora, ¿no? De búsqueda de esas raíces culturales. En el caso de Andalucía, yo creo que hay un boom cultural, como te decía, que ha hecho que afloren determinados espacios sociales, culturales, sindicales, que aún no tienen una gran cristalización política, ¿no? Pero aquí yo creo que hay que ser prudentes. Si comparamos, por ejemplo, con la transición, que también hubo un boom cultural, que también hubo un boom musical y otra. Es más, se separan en el 73 y el Patio de Triana se graba en el 75. El 4 de diciembre en el 77. O sea que, por decirlo de broma, estamos en tiempo. O sea, quiere decir que primero hay un boom cultural, luego hay un sentido común andalucista, y luego cristaliza políticamente. Que esta tercera ola tenga algo que decir, lo dirá la sociedad andaluza. No lo vamos a decir, digamos, eso lo tiene que decir la sociedad andaluza. Ahora, yo sí creo que ahora mismo, desde los últimos 10 años, vi un proceso de desmembramiento del andalucismo político y, bueno, adelante Andalucía, digamos, toda la parte que se extiende de Podemos, a pesar de que trata de ocupar ese espacio, lo ocupa pero de bajada, lo ocupa ya digamos, de crisis terminal. Lo que se propone ahora Andalucía es revertir esa tendencia y resolver una anomalía política en el país, que es la falta de representación política de sectores culturales, sociales y políticos de toda Andalucía, que es la falta de un espacio de representación de los andalucistas de conciencia, de los nacionalistas andaluces, de los soberanistas, de la izquierda andalucista, que ha estado en Andalucía en las últimas décadas y que en todo el Estado tiene su propio espacio en cada una de las naciones. Ahora Andalucía digamos, se manifiesta, se construye para revertir esa tendencia de desmembración del voto andalucista. Ujú. En Ahora Andalucía se han logrado unir un montón de esos pequeños partidos, partidillos que decía. Lo de partidillos no lo digo de modo despectivo, sino en el sentido de militancia, ¿no? De que tienen poca gente, ¿no? Se han unido mucha gente, pero además se han unido personalidades a título individual, tanto del mundo de la cultura, de la política, del mundo académico, bueno, y del mundo sindical también. ¿Cómo valora ese apoyo que ha habido de un modo tan transversal? Bueno, yo creo que esa transversalidad que hace referencia, yo creo que el andalucismo político, y vuelvo y siempre digo político para que entendamos que hablamos de un andalucismo que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Más allá del sentimiento que se manifiesta también en otras federaciones regionales de partidos estatales, ¿no? Yo creo que el andalucismo político siempre ha tenido dos características. Siempre ha sido progresista y siempre se ha dado de forma transversal y en confluencia con otros. Es decir, ya el propio Blas Infante nunca tuvo, digamos, nunca tuvo, siempre tuvo una, digamos, desde los anarquistas como Pedro Ballina a los, digamos, a un centro moderado demócrata del que él se rodeó. Y al igual pasaba en la transición, es decir, el PSA tuvo un marcado carácter primero marxista en los años, en el primer congreso, luego un marcado carácter nacionalista en el segundo, que yo llamo el giro nacionalista, y después del 84 pues ya se situó como un partido de centro izquierda, ¿no? Yo creo que esa transversalidad es consanguínea, o sea, es connatural al propio andalucismo. También creo que uno de los motivos que haya generado tanta adhesión, el primer manifiesto de Ahora Andalucía, es que mucha gente depositó esperanza en Adelante Andalucía. Yo creo que Adelante Andalucía, que siempre creo que está, el tiempo dirá si es andalucista o teresista, ¿no? O sea, si eso, digamos, si cuál de las dos almas, la de que venía de Podemos, la de andalucista, cuál era más protagónica o cuál explica mejor el fenómeno de adelante, del segundo Adelante Andalucía, ¿no? Una vez que no estuvieron Izquierda ni de Podemos.
Yo creo que mucha gente realmente depositó esperanza en ese espacio, ¿no? Mucha gente depositó esperanza en Teresa Rodríguez, yo mismo, mucha gente, digamos, vio que Teresa Rodríguez seguía una maduración natural como una líder joven que tenía décadas por delante, ¿no? Como una vida política como la de Julio Anguita o como la de otra gente, ¿no? Y yo creo que la gente nos tranquilizamos mucho porque que aquí está el andalucismo, ok. Vamos a estar tranquilos porque esto es, ¿no? Yo creo que ha habido muchos acontecimientos que podemos analizar, pero la salida de Teresa Rodríguez y la convulsa vida interior de Adelante con una federación de un partido estatal que es totalmente hegemónica y el poco peso, digamos, de los soberanistas netamente de obediencia andaluza, ha provocado que los resultados electorales sean, digamos, muy a la baja, ¿no? Han sido golpes duros que los propios militantes no se esperaban y que la propia sociedad andaluza digamos, no le ha dado ese apoyo a una opción que está liderada por un partido estatal, ¿no? Eso ha provocado que el manifiesto Ahora Andalucía sea como una segunda oportunidad en un momento donde hace mucha falta que haya un interlocutor andaluz, un instrumento político andaluz, y por eso se ha unido pues desde gente como Paco Casero, Pilar Tábora, profesores de universidad como Curro Garrido, que fue diputado de Los Verdes, y toda digamos, todo un tejido cultural, social, sindical, y que es representativo de una mayoría social del país que considera fundamental que hay un instrumento político. Es que la financiación en el Estado, la política en el Estado hoy se hace con negociaciones con el centro. Quien no tiene negociación con el centro se convierte en las urdes, se convierte en un territorio sin financiación, sin representación, donde un ministro del PSOE puede venir a Andalucía a decir que no hay tren, que no va a haber tren, se graba un vídeo y se va. Si eso lo hiciese en el País Vasco o en Cataluña, paraban el país, ¿no? Entonces, yo Eso, creo de eso es de lo que te quería preguntar ahora, porque seguramente habrá gente que le interese mucho lo que estamos comentando sobre el andalucismo, ¿no? Pero habrá otra parte de quienes estén viendo este vídeo que digan, bueno, ¿qué hay de lo mío? Es decir, sí, estamos teorizando sobre el andalucismo, pero ¿qué propuestas? Entiendo que aún no tenéis programa ni nada, ¿no? Pero ¿qué propuestas o qué iniciativas, qué línea, qué puede esperar un andaluz? Pero en este caso, a ver si es posible acercarnos más a un andaluz de Almería, de la presencia de Javier García, de Ahora Andalucía, en el Parlamento Europeo. Tenemos problemas, por ejemplo, con que el AVE no llega y nos dicen que 2026, pero nosotros hemos publicado las adjudicaciones que hay pendientes y es imposible que sea en 2026. Pero más allá de eso, los problemas del agua. Tenemos problemas con la competencia desleal de los productos almerienses, de la agricultura almeriense, dentro de la propia Unión Europea, porque hay productos extranjeros que se reetiquetan, que se venden como de aquí, sin serlo, el tema de los contingentes, en fin, como hijo de elegido, conocen muy bien la cuestión. Por eso te pregunto, a todos esos almerienses, eh, ¿qué esperanzas, qué confianza pueden tener en Ahora Andalucía? O sea, yo creo que la economía almeriense, lejos de lo que se ha dicho siempre, es una economía muy vinculada al modelo andaluz. Es decir, siempre se ha tratado de construir como el modelo almeriense una excepción, digamos, en el conjunto. Pero yo creo que forma parte de una economía, digamos, caracterizada por un fuerte carácter extractivo, con un fuerte carácter, digamos, de extracción de recursos que no está vinculada, digamos, al reparto o sea, a la distribución alimentaria en su propio territorio, que son modelos como el de Huelva, pero que también hay modelos como el el olivar extensivo y que también con de la cuestión de la fotovoltaica, de la extracción de energía en otros puntos de Andalucía. Y yo creo que la economía almeriense realmente necesita o sea, en primer lugar, un replanteamiento del modelo. Yo creo que una de las cuestiones, ahora te puedo señalar a otros quizás más importantes, más prioritarios, pero una de las cuestiones en las que queremos trabajar es en una ley andaluza integral de la agricultura familiar o de pequeños productores, ¿no? Yo creo que el modelo almeriense que comenzó con un modelo de pequeños propietarios, con un modelo de familiar, con un modelo de un tejido de agricultura industrial,
finalmente se está convirtiendo en un modelo de multinacionales, donde pierden los agricultores, donde pierden los consumidores, donde pierden los trabajadores y donde realmente el modelo se está derivando en un modelo de agroextractivismo neoliberal, ¿no? Que es muy diferente al modelo que había comenzado en la agricultura de los años 70-80, ¿no? Yo creo que la agricultura andaluza y sobre todo la almeriense tiene que tener un enfoque mucho más novedoso, apostando por biodinámica, apostando por las nuevas técnicas de agricultura. Queremos también impulsar un sello de calidad para aquellas explotaciones que paguen unos sueldos dignos a sus trabajadores. Yo creo que el andalucismo siempre ha sido de los más humildes. Por ejemplo, en mi pueblo, en El Ejido, en mi ciudad, quien enarbola las banderas andaluzas en las manifestaciones son trabajadores marroquíes. Y yo creo que ya hay que hacer políticas de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, no solamente en Almería, en Huelva, en otros lugares. Y yo creo que nuestra candidatura quiere impulsar un modelo enfocado a las personas, un modelo enfocado a la redistribución de la riqueza, un modelo enfocado a la redistribución alimentaria. No puede ser que quien produzca alimentos pase hambre en Andalucía, ¿no? Y eso tiene que ver también con la subida de los precios de insumos, de estructuras, de todo el tipo, de todos los inputs que hace falta en las explotaciones que están en manos de grandes multinacionales, ¿no? Como Sygenta ISEC, como Bayer, que hace que el agricultor finalmente sea un mero asalariado en su propia finca, ¿no? Yo creo que ese modelo requiere una actualización digamos, una sincronización con otros modelos agrícolas parecidos en Europa, como el de Holanda y como son otros. Luego hay un tema importante más allá de la agricultura, que son las infraestructuras, que son las comunicaciones. Es decir, durante años yo vivía en El Ejido, estudiaba en Granada, el autobús tardaba 3 horas y media, ahora hay uno directo, pero yo creo que Almería necesita una conexión con el resto de Andalucía mucho más importante, mucho más, digamos, vinculada a la red ferroviaria. Yo creo que también hay una cuestión fundamental en el acceso a la vivienda. Andalucía en general tiene un problema de acceso a la vivienda, de encarecimiento de precios, que tiene que ver, digamos, ante lo cual hay que hacer una política pública de vivienda y equiparar el parque público a otros sectores, digamos, a otras experiencias europeas como Alemania, Francia, Bélgica, que están en un 20% de vivienda pública. Yo creo además que los modelos universitarios, si me preguntas de Almería además, los modelos de universidades públicas en Andalucía tienen que apostar por la descentralización, es decir, ya se discutió durante mucho tiempo que el campus de ingeniería agrícola estuviese elegido, que otros campos, digamos, que la universidad sea una realidad de distribución por la provincia, de diálogo con las realidades comarcales y que se apueste por una innovación y por una política de producción de conocimiento asentada en el territorio y que no privilegie solamente un modo de cultivo hortofrutícola intensivo, sino que toda la variedad de agricultura que se hay en la provincia de Almería, pues también pueda tener acceso a la innovación, ¿no? y a la investigación. En definitiva, yo creo que Almería sigue siendo una de las grandes provincias olvidadas de Andalucía, bajo ese prisma, ¿no? del milagro económico que no benefició a todo el mundo y que también ha generado unos costes ecológicos y unos costes a nivel de población trabajadora importantes. Yo creo que la provincia de Almería, ciudades como Roqueta, El Ejido, Almería, son grandes ciudades, el conjunto demográfico andaluz, y hace falta, digamos, redefinir, reenfocar ese modelo hacia las personas que trabajan, que consumen alimentos, y acercar la economía a las personas, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí porque, con la excusa de que eres de aquí, que eres de Almería, pues vamos a tener la oportunidad de hablar contigo en más ocasiones hasta que se celebren las elecciones. Y que eres el candidato de casa, pues habrá que barrer para casa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti y un saludo a todos los que nos escuchan.